Ok, entonces ahora bien, la Haftará, como decíamos, de Josué, tiene una particularidad esencial, digamos, una particularidad muy, muy especial por lo siguiente, y es que está a continuación de Deuteronomio, y está justo después de la muerte de Moisés. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, sobre el libro de Josué y su autor y todo lo demás, siempre va discusiones, que no fue Josué, que sí fue el otro, que fue... Habrá discusión. Nosotros sabemos que esto fue inspirado por el Señor, porque así lo dice la palabra misma, ¿no es cierto? Que habla de sí misma la palabra, y más allá de quién haya escrito, si fue Josué, si fue un escriba, si quien haya sido, lo que sí nos recuerda es que este libro tiene un mensaje especial. Ahora, lo que siempre suelo hacer es decir lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando aprendíamos la Biblia, cuando nos enseñaban de niños o cuando recién aprendimos cómo se dividían los libros de la Biblia, en qué grupos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? En orden, a ver, vamos. ¿Quién se acuerda? Pentateuco, después, después, a ver, ¿cómo era? A ver, vamos, ¿qué está primerito? Pentateuco. Después, históricos. Históricos, como les dicen después, ¿qué va? Poéticos. Después, proféticos, menores, mayores. Muy bien. Ahora bien, una pregunta. ¿Y alguien se acuerda cómo se divide la Biblia o los libros de la Biblia? Que son los mismos, ¿no? Pero cómo es la forma en hebreo, en la Biblia hebrea de dividirle? ¿Alguien se acuerda? En orden. ¿Cómo les dijo? La ley, Moisés, Moisés los profetas y los escritos. Muy bien. Entonces, fíjense. O sea, es otra forma. Vamos, está en Lucas 20. ¿Cuánto es? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. No, no, el antiguo. Lucas 24, exactamente. Lucas 24, 23, si no estoy mal. 27. Lucas 24, 27. ¿Alguien le tiene por ahí? Claro, y ahí muere. Claro, acá normalmente eso se le decir, en cambio le dividen a los libros. Y en el Nuevo Testamento están los evangelios, del histórico, epístolas y el Apocalipsis. ¿Cómo dice? dice Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés, yendo todos los profetas, les declararon todas las escrituras lo que de él decía. Exactamente. Entonces, ¿cómo dice ahí? Fíjense. En, a ver, vamos ahí. ¿Cómo dice? Moisés la Torá. Moisés comienza diciendo, y les iba declarando, ¿qué dice? Moisés, comenzando desde Moisés, fíjense, o sea, la Torah, ¿no es cierto? Después, ¿qué dice? Siguiendo por todos los profetas, y después les declara en todas las escrituras, o sea, los escritos, ¿no es cierto? Lo que de él decía. Entonces, fíjense. Entonces, fijemos. Ay, caray. Sí. Ahí fue. Ok. Exacto. Llegaron a la aldea donde iban y ellos se obligaron a quedarse. Tomó pan, lo bendijo, lo partió, les dio. Los otros fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no había nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino estamos en uno comenzaba muy enojado el corazón, no sabía que era él, pero cuando pasó el pan, sentado pan. Así es. Sí. Y lo que nos atañe, digamos, a nosotros ahora es esta mención que le puede ver ahí en la pantalla. Entonces, fíjense, Lucas 24, 27. Exacto. Entonces, fíjense, ¿qué dice nomás ahí? Lo pueden ver, ¿no? Dice, Moisés, profetas escritos. Eso en hebreo se dice, Moisés es la Torah, profeta se dice Nevi'im, y escrito se dice Ketuvim. Ustedes han escuchado la palabra Tanaj, ¿ya? La palabra Tanaj es un acróstico de estas tres. Fíjense ustedes. ¿Qué letras tenemos aquí? La T, exacto, la T, la N y la Kaf, ¿cierto? En hebreo se escribe así.
la T de Torah, ¿ok? La N de Nevin y la Kaf, en este caso Sofi, de Ketuvim. Ay, perdón, ahí sí. Ya. Ahora sí, entonces ahí dice, ¿no? Ahí está, Tanaj, ¿sí? Y esto, en realidad, la palabra Tanaj como tal no significa nada. Es un acróstico, ¿ya? Es un acróstico de Torah, Nevi'im, Ketuvim, ¿sí? Eso es lo que significa. Ahora, pregunta. Como ustedes ven, esta es otra forma de dividir los libros del Antiguo Testamento. Es otra forma. Nosotros lo dividimos en Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. Nosotros lo dividimos así. Hemos aprendido así. Esta es otra forma de dividirlo, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta, ¿en dónde le metemos a Josué? ¿En los escritos? ¿Profe? A ver, No, ¿por qué? Pero será Torah Josué. El libro de Josué será de la Torah. Profe, A ver, vamos pero es bien. de los primeros libros. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pero digamos, ¿en dónde queda? En estos tres rangos. Torah, profetas o escritos. Profetas. ¿En dónde le metemos a Josué? ¿Escritos? A ver, comencemos. ¿Pentateuco es Josué o no? No, no. Es más fácil, no es. Porque Pentateuco, ¿hasta dónde va? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pentateuco, Torah, ahí quedó. Josué no es de la Torah. Ahora vamos, ¿ya? Veremos. Entonces, Josué, ¿qué más? Queda. Nevi'im, profético. ¿Qué creen ustedes? Profético. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien discrepa? Toda la palabra es profética, pero ¿qué es ello que son proféticos? ¿Escrito por qué? Porque no es literalmente está profetizado por escrito, está la acción de tomar la tierra y cuenta los eventos que más bien están llenando lo que Dios se había anunciado proféticamente en la Torah. Parecería, ¿no es cierto? Nosotros, la intuición nuestra pensaría que es escrito, pero no, es profético. El libro de Josué en la división es profético. Salmo es escrito. Sí, pero no. Claro. Y Daniel incluso también es escrito. No está en profeta. Es como le dividieron. Es la división hebrea. Exactamente. ¿Sí? Es que justamente uno se da cuenta que es escrito por un subtema que dice Isaac, y los espías de Josué. Ya, entonces esto es escrito. Claro, Por eso se deduce que es escrito, ¿no? claro, Pero porque me cuenta como una historia, digamos. Porque me cuenta una historia, porque es un relato. No es poético. Ah, No es poético. profético. Es profético. Profético. Es profético. No, profético. Bueno, profético. Sí. Pero aquí no está profetizando. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Sí, ahora vamos a ver, por eso les quería decir. Y precisamente esto era lo que quería, ¿ya? Porque tampoco, y me hubiera, digamos, me hubiera sorprendido si decíamos todos así a la vez, ¿no? Ah, profético, profético. ¿Ya? Porque precisamente de eso se trata. Ahora bien, fíjense ustedes, hay muchas razones para nosotros decir es de uno del otro. Pero resulta que el libro de Josué tiene una particularidad, que tiene dos partes. O sea, el mismo libro se entiende hasta una parte y después hasta otra. Es decir, la primera parte del libro de Josué va del capítulo 1 al 12. ¿Sabíamos de eso? ¿Ya? El libro de Josué tiene dos partes muy claritas, por la siguiente razón. Del 1 al 12 resulta que es una parte muy como, si ustedes quieren, como muy milagrosa en algún sentido. Porque es toda la conquista que van y ganan y resulta que al final del capítulo 12 nos dicen un montón de tierras que conquistaron y que lo lograron todo. Pero cuando leemos a partir del capítulo 13 en adelante, resulta que no conquistaron todo. Resulta que les faltó de conquistar. Y todo lo que dicen hasta Josué 12 que conquistaron, no fue del todo, no es del todo cierto. Al punto que, por ejemplo, miren ustedes, ¿se acuerdan lo que pasó en la época del rey David? ¿Y por qué es que el rey David, digamos,
Más bien, ¿ustedes se acuerdan cómo es que fue el tema con la adquisición del terreno para el templo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo la hizo? Compró. ¿De quién? ¿Pero se acuerdan de qué nacionalidad era? Era jebuseo. Compró el terreno de un jebuseo. ¿Por qué? Porque es que no lograron conquistar ni siquiera la propia Jerusalén. Eso era territorio extranjero. David terminó de consolidar Jerusalén comprando ese terreno. Eso podemos estar. Más allá de eso, ya, más allá de eso. Pero fíjense ustedes, a la época del rey David todavía quedaban algunos pueblos y especialmente lo que no conquistaron los hijos de Israel fueron las tierras o muy altas o los valles. Y de hecho, si ustedes pueden ver en sus Biblias, las imágenes, de pronto los mapas, no sé si lo tienen. Tienen por ahí los mapas y pueden ver la distribución de la tierra. Pero al final, Sí, en la parte de los mapas pueden verle. ¿Ya? Pueden verlo. Y si me permiten un ratito, les dejo de compartir la pantalla nomás para que veamos una cosita. el mapa de Israel. El mapa de la distribución de las tribus. ¿Ya? Si ustedes lo ven, le voy a poner aquí, ¿ya? Mapa de distribución de las tribus de Israel. Lo escribí mal, pero... Entonces, fíjense ustedes. Ustedes, si nosotros vemos, digamos, los mapas, vamos a ver algo así como el que ya les voy a mostrar en un ratito, que es el que tenemos de nuestras Biblias, ¿no es cierto? Permítanme un ratito nada más. Y aquí les cuento esto. Ya les digo. La clave es... ¿cómo es? Ya les digo. Denme un ratito nada más. ¿Ya? Entonces, si nosotros buscáramos digamos, el mapa, digamos, una imagen de la distribución, ¿no es cierto? Esta imagen. Distribución de los Exacto. Ahora sí. Entonces, fíjense ustedes. Si nosotros buscáramos el mapa de la distribución de las tribus, seguramente encontramos algo como el que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? A la izquierda. ¿De acuerdo? Una cosa así, como que ocuparon todo el territorio, ¿cierto? Pero resulta que no. El territorio oficial que ocuparon las tribus en su esplendor fue más o menos el que ustedes ven ahí en pantalla. Eso fue lo que se ocupó, de acuerdo, y fíjense, ahí están las citas. A Josué 15:63, 16:10, 17:11 al 18 y Jueces 1 al 23. Porque incluso cuando se llega a leer Jueces, resulta que no conquistaron toda la tierra. E incluso Josué, siendo viejo, les dice, vayan y conquisten lo que les falta conquistar. En el mismo libro de Josué, pese a que hasta el 12 conquistaron ya todo. ¿Ya? Eso tiene de característico este libro de Josué, que les decía, primero está dividido en dos, ya les digo, entonces fíjense aquí, ¿ya? Entonces, tiene ahí la forma de dividir las tribus, ¿no es cierto? En la forma de dividir las tribus, bueno, digamos esto, ¿sí? Entonces, lo que quería decirles es que tiene esta forma de dividirse el libro. De hecho, hay muchos estudios y demás que estudian precisamente solamente una de las dos partes del libro. O estudian o Josué del 1 al 12 o del 13 hasta el final. ¿Ya? Y vamos a ver que precisamente de Josué 1 al 12 tiene una característica bastante especial porque se cumple, digamos, y esto es lo que se ve, y algunos han llegado a decir esto. La Torá, y fíjense, esto es algo impresionante respecto del libro de Josué. La Torá no se comprende al máximo sin el libro de Josué. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el libro de Josué, como lo decía Carmita, no es sino a la concreción de algunas cosas que el Señor anunció. O sea, digamos, Josué no es otra cosa sino un protoevangelio, ¿ya? ¿Por qué? Porque como decimos nosotros que es del evangelio en términos generales, cuando nos decíamos así, no, es el cumplimiento de todo lo que estaba antes, el evangelio de eso. Que se anunciaba que vendría el Señor, acá ya nos dice que nació. Que se anunciaba que moriría, acá muere. Que se anunciaba que resucitaba, que se anunciaba que venía el Espíritu, acá ya se cumple. ¿No es cierto? Salud.
¿no es cierto? Entonces, fíjense, lo mismo pasa con Josué. ¿Alguien se acuerda de algún evento que tenían que hacer los hijos de Israel pasando la tierra? ¿Alguien se acuerda? Además de conquistar. ¿Pero algún evento así como en específico? A Jericó. No, pues, pero eso no está escrito en la Torah, que se den las vueltas. No, ¿cierto? ¿Alguna? Pero- ok, ¿algo más? ¿Alguna ceremonia en específico? ¿Se acuerdan ustedes que lo leíamos hace un par de parashas? ¿Se acuerdan esto de exacto, elegir las piedras pasando y además otro más? Cuando ya pasen, vayan al monte Baal y Gerizim y pongan sobre el uno la bendición, sobre el otro la maldición y separen los dos grupos de tribus sobre cada monte. Y nos acordamos. Y además del tema de cuando ya pasen, que no se olviden de cuidar, bueno, lo que pasó con Acán, del anatema, de tal, e incluso fíjense ustedes que hay una cosa que al final se cuenta. ¿Se acuerdan otra promesa que quedó pendiente ahí con unas tribus en especial? ¿Se acuerdan? Con las dos tribus de Media, ¿se acuerdan una condición que les dejó ahí Moisés al final del libro de Números? No, no. ¿Alguien se acuerda con estas dos tribus de Media que se quedaron acá? ¿Cuál era? No, que primero, Exacto. Y que solamente regresaban ¿cuándo? Cuando ya hayan conquistado. Y adivinen en dónde se cumple eso. En qué parte de la Biblia está escrito que eso se cumplió. Pues aquí en Josué. ¿Ya? Aquí en Josué se cumple eso. Entonces, fíjense, por eso les decía, el libro de Josué es hermosísimo porque lo podemos comprender como el primer, o si digamos, un protoevangelio en ese sentido. Porque nos cuenta el cumplimiento de muchas cosas que la Torá anunciaba. La Torá daba promesas que después se vieron reflejadas y cumplidas en el libro de Josué. ¿Ya? Y es un anuncio, o sea, lo podemos ver como por un primer momento, y ahora lo vemos que no es solo histórico. O sea, no solo nos cuenta una historia de que fueron, combatieron, que lo de Jericó, que lo de Ai, que después no sé qué, que lo de Gabaón y aquello, ya que se detuvo el sol y todo aquello. No es solo una historia, cuentan muchas más cosas. Lo de Rahab, o sea, no es solo una historia, ¿cierto? Por ejemplo, si lo ponemos de ahí con suficiente acuciosidad, ¿a quién estaban rescatando? a una familiar de Jesús. Una antecesora, ¿no es cierto?, del mismísimo Señor Jesús. Rahab termina siendo como bisabuela de Booz, que Booz termina siendo bisabuelo de David, si no me equivoco. ¿Ya? Y David, el que según la carne desciende del Señor. Entonces, fíjense, si lo ponemos con suficiente así acuciosidad, no vemos solo historia. ¿Ya? De hecho, algunos estudiosos le llegan a calificar a este libro de Josué, como el sexto libro de la Torah. ¿Ya? No porque necesariamente contiene mandamientos y revelaciones, alguna cosa así, sino porque es la concreción de muchas cosas que ya se anticipó antes. Entonces, fíjense, con esa perspectiva es hermosísimo leerle al libro de Josué, así como cuando le leemos con esa emoción, digamos, con ese ímpetu el Evangelio, cuando decimos, y como estaba escrito y el Señor paga, hace algo, ¿no? Ya, estaba escrito y el Señor resucita a alguien, o él mismo resucita y tal. Y decimos, esto estaba escrito aquí en Isaías y tal, resulta que con Josué pasa lo mismo. ¿Ya? Estaba escrito que hagan esto, pum, aquí está. Como dijo el siervo Moisés, y esto estaba ahí calientito. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, el libro de Josué, una vez más con todo esto, lo que les quería decir es, no es solo historia. El libro de Josué no es solo historia. El libro de Josué contiene, como bien lo decía la Carmita, tiene buena parte de profecía en ese sentido. No porque anuncia algo del futuro y dice, a ver, en el final de los tiempos va a ser esto, ¿no? Eso no es profecía, sino es que anuncia precisamente el cumplimiento de la palabra. Y es el primer testimonio que tenemos de un libro de que se cumplió lo que la Torah anuncia. Es un primer libro de garantía en ese sentido. ¿Sí lo vemos? O sea, como para tener un argumento. ¿Cómo sabemos que Mashiach iba a resucitar? Pues bueno, porque antes en el libro de Josué ya dio testimonio de que se cumplió un montón de cosas que él mismo había prometido. Es que él prometió el cruzar el río Jordán.
Porque fíjense que aquí en el libro de Josué se cuenta ese milagro, que se abre, que se detienen las aguas del río Jordán. Ahora, ustedes detengan un río. Que dicho sea de paso, que dicho sea de paso, ¿no? El río Jordán viene siendo pequeño, ¿ya? No sé si ustedes han visto el río San Gabriel en Santo Domingo, o, ¿qué les digo? El río... No, el Guayas es enorme, ¿no? El Guayas es una monstruosidad. El río Jordán son 3 metros ¿De ancho? de ancho, sí, no es mucho. Sí, bueno, Río 3 con 10. Moche de la Exacto, exacto, algo así, como el Cutuche de la Tacunga, o sea, no es muy ancho. En su parte más ancha creo que llega a 7 metros. Eso, porque 3 metros. Ya, pero es muy chiquito, es muy pequeño que es muy angostito, y es muy angosto. Sí, sí, Ya, sin embargo, claro, detengan a ustedes un caudal de ese tipo. Ahora, o sea, crucen todo el pueblo. Ahora, digamos así, por así decirlo, construir un puente no era difícil, en realidad. Construir un puente en esas cosas no era difícil, pero el milagro está en que se secó esa parte del terreno y se dice que se hizo, que se detuvo el río arriba y ellos pasaron seco, ¿ya? Y eso era la promesa de que el Señor les dijo, no se preocupen, ustedes van a pasar, les van a pasar el Jordán. Ujú. Eh, Justamente este libro que estamos leyendo fue es el que habla de las conquistas, ¿no? De las Exacto, guerras. exacto. Y yo leí este libro. Ujú. ¿Sabe por qué no me gustó? Porque en esas conquistas eliminaban al enemigo, pero a ancianos, mujeres y niños. Ujú. Y yo decía, pero ¿por qué? Si Dios estaba ahí, ¿por qué permitía eso? ¿Por qué Dios les mandó? ¿Y por qué Dios les mandó a matar a niños? Ya. No tanto por eso, es una muy buena pregunta, es una Sí, muy y de buena ahí yo pregunta. dejé de leerlo, porque yo no lo entendí, porque Claro que Dios sí, da esa orden de eliminar sobre la faz de la tierra todo ser vivo. claro que sí. Ahora una pregunta que es una muy buena pregunta. Nos apartamos un ratito de lo de Sí, Josué, perdón. pero es una muy buena pregunta. Y aquí fíjense ustedes, espiritualmente hablando, ¿qué de diferencia tiene un niño o un hombre adulto? Hoy en día. No, 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 en No. general, espiritualmente hablando, ¿qué de diferente tiene un niño o de un adulto? ¿Qué diferencia tiene? El niño es el adulto en ¿O es que el niño no ha pecado? Pero si recién está creciendo, ¿cómo va? No, ya está. Ya nació. Ya Claro, nació tres claro, pecado. claro. Bueno, viéndolo así, Exacto. Entonces, viéndolo ahí, fíjense, sí, claro. fíjense, es una cosa que digamos, a nuestra perspectiva humana y tal, como nosotros tal vez consideramos, porque entiendo, tenemos niños, que sabemos ahí y todo, y de pronto que verles ahí, que mandan a matar de pronto criaturas como las que tenemos ahí claro, suena de inhumano, suena, pero brutal, claro, me explico. Pero si lo vemos no con perspectiva humana, si lo vemos con perspectiva celestial, no hay diferencia, Claro, sí. ¿no? Sí, yo dejé de leer eso. Y también, ahora. pero, y también, pero no, ahora sí lo entiendo muy bien, espiritualmente, ¿no? Claro, Nacieron con el exactamente. pecado. Entonces, fíjense ustedes que por eso y otras razones más, Josué es más bien profético, no solamente histórico, porque topa estos temas de ahí de refilón. Fíjense ustedes. Sí, Sí, ya me decía, perdón, hermano Manuelito. Sí, claro, claro, ahora, claro. ahora vamos a No, comenzar a tengo que ver. leer los 5, empaparme bien de ellos. Exacto, Sí, así es. porque esa es la base. Y también, bueno, les voy a contar algo. También yo muchos años atrás, después me puedo decir, ¿no? El único libro que yo no he leído es el último libro, el Apocalipsis, porque yo sentía terror, me daba mucho miedo. Esta semana estuve leyendo un libro, un texto que cayó en mis manos y hablaba de Daniel, y Daniel hablaba muchísimo del Apocalipsis, ¿ya? Y ahí entendí muchas cosas y le contaba justo a mi hija que yo jamás había estudiado el Apocalipsis porque me daba miedo. Pero ahora ya con Daniel entendí porque Daniel en ese libro ponía las citas, ¿no? Y yo buscaba en la Biblia y yo, estaba bien, ¿no? Pero pues también mi hija me dice, no mami, no debe de confiarse porque siempre hay algo que la puede desviar, ¿sí? Así es. Sí, sí. Y la idea precisamente, como les decía, ¿no? Volviendo al asunto, es que de alguna manera, si Dios no viene antes, alcancemos a leer
estudiar ahora ya un poco más los demás libros de la Biblia. Porque como el punto de partida era, hemos tenido, gracias al Señor, un buen fundamento en Torah, y es bueno que comenzamos a ver lo demás. Que comencemos a ver lo demás, sin olvidarnos de pronto haciendo como decíamos en el ejercicio antes, decíamos como nos recomendaba la misma Torah que cada 7 años se vuelva a leer, pues de aquí en 7 años podemos hacer un año de, de, un año de Haftarás y Parashás de nuevo, ¿ya? Un año más, en 7 años si es que fuera y si Dios no viene antes, y si no ya le hacemos dar. Pero mientras tanto conviene que sigamos, porque fíjense, ya les digo especialmente a mí, tal vez porque me llamo igual, pero es un libro muy, muy especial, digamos. Ya, es un libro muy especial porque les digo, especialmente yo lo pude ver así, es el primer libro de la Biblia que nos da un testimonio fehaciente de que Dios cumple, de que Dios está vivo y que Dios no se desentiende de su pueblo, que Dios no trabaja solo con personas, sino que Dios trabaja con él y con su pueblo. Él trabaja no con una persona, no es que dijo, ay, bueno, como ya se murió Moisés, bueno, ya nada, Josué. No, no fue así, sino que fue, Moisés se va a morir, o sea, Dios mismo le dijo, Moisés se va a morir, así que ándate preparando, porque te toca. No te estoy preguntando si quieres y puedes, te toca. ¿Ya? Y me encanta mucho esa forma, porque Josué, fíjense ustedes, si solo, y eso no leemos ni un versículo de la ¿verdad? Bueno, posiblemente no lo leamos y tal vez concluyamos así también la siguiente semana, pero sirva como preámbulo, ¿ya? Si ustedes lo ven, Moisés era una forma más pastoral, tenía un carácter más pastoral. El pueblo pecaba, ¿qué hacía? Señor, mátame a mí, no a ellos, ¿ya? Era orarles. O sea, conduzcanse, por Dios, no se salgan de aquí, no mueran, mueran. Y comenzó el incendio. Aarón, párate ahí para que ya no siga. O sea, era una forma muy, digamos, muy protectora en ese sentido, ¿no? Muy pastoral. Vamos, caminen por el desierto, no pequen, por favor, cuando yo me muera no harán mal, cosas por el estilo. Pero fíjense que Josué ya no es así. ¿Cómo es la actitud? ¿Cómo es el carácter de Josué? Que nos dijo que marchemos, marchemos, que hay que dar 7 vueltas, dan 7 vueltas y listo. Me explico. Tenía otra mente. Y eso es hermosísimo, porque es lo que pasa con una iglesia, digamos, con una persona en general, una persona y una iglesia que ya tiene 40 años de experiencia. Porque fíjense ustedes, Josué, ¿qué edad tenía estas alturas? Algo de 80, si no tenía más, ¿ya? Tal vez, más o menos. Si Caleb tenía 80 cuando ya le mandó a conquistar, se supone que Josué era mayor. Pues a estas alturas, mínimo 40 del desierto y que haya salido de unos cuantos. Pónganle ustedes unos 20, 30, tendría unos 70, no menos de 60 años tenía, ¿ya? Para no decir tan 80. Pero no tenía menos de 60 años. Ahora, no sé ustedes, pero fíjense, hay una cosa bien interesante. ¿Cuánto tiempo se le tiene a un jugador de fútbol en la banca? ¿Cuánto tiempo? No, ¿cuánto tiempo en años? En años. O sea, ¿al qué tiempo se le dice ya pasas de ser suplente a ser titular? ¿Cuánto tiempo? Ustedes teniendo un grupo de fútbol, ¿le tendrían a alguien 40 años en la banca? Ya 30 años ya no. ¿No es cierto? Ya no me sirve. ¿Ya qué? Pues 40 años ya está viejo. Si ahorita imagínense, Messi creo que no tiene 40 años Ya no vale. y ya está de bajada. Ya está de bajada. ¿Me explico? Ahora fíjense ustedes, ya les digo. Ahora, por un lado así. Ahora, poniendo otro ejemplo. Una persona, ¿cuánto tiempo se prepara para ser profesional? ¿En qué tiempo alguien saca una profesión? 24. O sea, contando de la escuela, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos son? 6 de escuela, salud. 18. Ya, suponiendo que le gustó y se repitió un año o dos, póngale 20. Póngale 20, ¿no es cierto? Más la práctica. Más la práctica, alguna cosa. Pero digámoslo así. Si nos centramos solamente en la cuestión universitaria, son 6 años, 8 tal vez en las carreras más complicadas, más largas, pero no más de eso. Ahora, fíjense ustedes estarle preparando a una persona 40 años. O sea, imagínense lo que es tener una preparación de 40 años.
¿Qué esperan de una persona con 40 años de experiencia? Fíjense. ¿Ya? Estaba formado. Exacto. Lo que quería el Señor es que esté bajado bien lo que está. Exacto, que esté bien Para ahí. encomendarle al pueblo, no le están encomendando nada fácil, le están encomendando conquista. Así es. Ir al pueblo y hacer, o sea, hacer realidad lo que tanto le ofrecieron. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, es otra realidad. Ya no es del pueblo del que verán, no hay que, no volvamos de Egipto, no, ya por Dios, ven. Ya no era ese pueblo. Ahora ya estamos aquí y toca caminar, amigos. Ya, Era una caminen. nueva generación también. Era otra generación, Claro, era otro escenario, fíjense. Sí. Entonces ahora nos damos cuenta que con la nueva generación preparada, ya con 40 años y todo lo demás, y un líder de 40 años en la banca, que ahorita pasa a ser titular, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo les va, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que quiero notar es que fíjense que es otra historia. Sí. También yo puedo decirles, ¿no? Por todos los años que se ha pasado en la iglesia, puedo ver que quizás los que eran de mi edad, ya están muchos muertos y muchos que ya no hacen nada. Ahora en las iglesias tenemos gente más nueva, tenemos gente más joven, tenemos gente que ve de diferente forma la iglesia y el caminar. Entonces yo puedo ver un cambio generacional en las iglesias. Entonces allá era precisamente eso, un cambio generacional de Moisés como condujo ahora a otro joven que se formó y que era otra actividad la que tenía que realizar. Así es. Y el objetivo no era sobrevivamos de estos 40 años. Ya no era el objetivo. El objetivo era vamos a conquistar. ¿Ya? Preparados y están. Sí. Ya, preparados y están. Vamos. Ahora sí vamos ya a lo que venimos. Ahora sí a lo que venimos, chicos. ¿Ya? Imagínense, o sea, por eso. Sí. En todos los campos. Así ya es. las juventudes se han posicionado. Exactamente. En todos los campos. Exactamente. Pero fíjense, ¿quién entró? Entró un joven. No entró un joven. Josué no era jovencito, 60 años tenía. Pero aquí hay una cosa Y el que que vale la pena decirlo en todo. Lo bonito es que allí, por ejemplo, entró la generación nueva, pero Josué caminó 40 años con Moisés. Exactamente. Ahora los jóvenes quieren entrar sin haber caminado con alguien. Exactamente. Así Y eso es un error enorme porque el joven cree que porque es joven hay que desechar al viejo y entrar. Y el joven no anda como un viejo, digamos así. No está capacitado para hacer. Y los errores grandes son cuando los jóvenes quieren solitos ya tomar riendas de responsabilidades que no está en la edad preparada. Entonces tiene que el joven caminar como un viejo, como el Señor Jesús enseñó con la yunta. Con sus discípulos. Y la yunta es un buen viejo y un buen joven. joven. Exacto. Así es, así es. Entonces, fíjense, pero lo que quiero decir es que, o sea, a mí me impresionó mucho darme cuenta de esto. Porque a veces uno, especialmente como joven, uno tiene las de salir corriendo, ¿no? De vamos para aquí, para acá, para acá, y como que hacer un montón de cosas. Pero ahí me di cuenta que Josué, primero, no era jovencito. O sea, esa figura de pronto de Josué que tenemos de la novela que seguramente vimos, habría que añadirle unas cuantas canas más. Ya, porque no era jovencito Josué. No era. Mínimo 40 años más de la edad que haya salido. ¿Ya? Ya, o sea, de 60 menos tal vez yo no le pongo. ¿Ya? De 60 años. Fíjense ustedes, una persona de 60 años, recién a esa altura, a esas alturas del partido, comenzar a dirigir a la gente. Era una persona ya grande. Grande. Imagínense ustedes de 60 años recién pasar a ser titular. ¿Ya? Recién pasar a ser titular. Y que tenga ese carácter de decir, Señor, sí, y te le diga todavía uno de 60 años, esfuérzate, afírmate, porque te toca. ¿Ya? No te olvides de todo lo que aprendiste hace 40 años, no te olvides, pero con eso en la mente, camina para adelante y saca la espada porque te toca. Es otro escenario. Y es hermosísimo, como les digo, porque ahora Dios se muestra en otra faceta. Ya no es el Dios que les va arreando. ¿Me explico? E incluso aquí pasa una cosa bien interesante, que vamos a ver más adelante. Cuando cruzan el Jordán, cesa el maná. La nube. Ya no hay tanto la nube, ya no hay esas cosas. Ya no hay la columna nube, ya no hay el maná.
¿Qué pasó? Se fue Dios. Incluso fíjense ustedes, ya no hay este tema de que pasa algo, va Josué a la puerta del tabernáculo y Dios se manifiesta y le dice día. Ya no hay mucho eso. ¿Por qué? ¿Acaso Dios se apartó, tomó distancia? O como algunos sugieren, no, es que aquí ya Josué fue el que tomó el rol y ahora Dios le seguía, alguna cosa así. No, 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 no. Lo que pasa es, ¿y aquí qué hay? Hay una palabra, experiencia. Tenían que poner en práctica que habían aprendido. Muy bien, exacto. Había experiencia. Entonces, ¿ya cuántas veces el pueblo se equivocó? ¿Cuántas veces Dios los castigó y todo lo demás? Ya sabían cómo operar. Entonces, ¿qué pasó cuando Alacán más adelante peca? ¿Qué es lo que hace? Señor, si pecamos, ya sabemos qué hacer, sáquenlo, apedréenlo y listo. Sí. Ya, y listo. No Permítame. dime, ¿te acuerdas que nos pediste leer de Juan? Ujú. Y ahí tiene una posición claramente, ¿no? Viéndole a Moisés como los padres, a Jacob, entonces fue como joven, al resto del pueblo como los, por lo que voy a leer, digo, ¿no? Ajá. Joven de 60 Jovencito. Entonces escribo, dice Juan, a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Estos que son aquellos que recién llegan al Señor. Yo os escribo a ustedes, padres, porque conocen al Espíritu, digamos, el güey mayor que está diciendo de más. Os escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Le veo un José Guerrero ahí. Ujú. Os escribo otra vez a ustedes, hijitos, porque han conocido a Abba. Os escribo a ustedes, padres, porque han conocido a Cristo desde el principio. Os escribo a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. O sea, como el carácter de las diferentes edades, realmente hablando, digamos. Ujú. Y el joven estuvo sujeto a padres, ¿no? Como guerrero, de fuerza, los fuertes, han vencido al maligno. Y era una guerra espiritual, ¿no? Porque aquellos que morían, que creo que era otro, que no decían ninguno, desde los pequeñitos hasta las mujeres, eran porque espiritualmente representaban la tiniebla. Entonces debía barrer todo, porque donde dejaba uno, teníamos problemas bien. Ujú. Exactamente. Así es. Entonces, fíjense, en general el asunto es que estamos en otro episodio, estamos en otro momento histórico, ¿ya? Y por así decirlo, Moisés no era la persona para este trabajo. Ya no era la persona para este trabajo. Ahora le dijo, ya desde Números mismo le dijo, Josué te va a suceder. Ponle tu dignidad, se pone tu hot sobre él para que vaya preparado, ¿ya? Y por eso es que siempre hemos hecho énfasis de esto, ¿no? En la Biblia nos enseña una cosa muy interesante para el tema de transición de autoridades. Incluso que hasta pasa en nuestra realidad, fíjense ahora y dense cuenta. Cuando ya hay el presidente o presidenta, el gran, ¿no es cierto? Ahora el electo, ¿no es cierto? Todavía va a haber y vamos a tener dos presidentes, ¿ya? O sea, y siempre hemos tenido así, ¿ya? Tenemos el electo que aún no entró en funciones y está él en funciones hasta que se termine su periodo, ¿ya? Eso se hace precisamente a propósito para que haya conversaciones y se diga, mira, te dejo así, esto acá, ¿ya? Eso en la práctica no siempre pasa, o pasan otras cosas, pero la idea es esa. Ahora fíjense ustedes, ¿por qué? Porque debe haber siempre un diálogo entre el que sale con el que entra. ¿Para qué? Para que en teoría, digamos en el Estado, el proyecto de Estado continúe y no se interrumpa pese al que entra al gobierno, ¿ya? En la Biblia, ¿ya? Sí se logra, porque fíjense ustedes, no es que le dice a la semana de que Moisés iba a morir, ve, te toca a Josué, ahí dile que te dé un curso rápido de cómo liderar al pueblo de Israel, no, de cómo liderar al pueblo de Israel en 10 sesiones, no, no, no hay chance, ¿no? Le dijo desde hace tiempos, ¿no? Ya le fue formando desde que era el muchacho, el sirviente de Moisés, ¿no es cierto? Y le dijo, ahora sí, ya te toca a ti y tú vas a estar ahí, y desde Números ya le hizo la ceremonia, ¿se acuerdan ustedes? Y desde ahí comenzaron los dos. Entonces hay un momento en la historia de la Biblia
que hay dos personas que tienen, como decir, el mismo rango, pero digamos, el antiguo es el que sigue teniendo la dirección, pero el otro tiene el cargo todavía y van ya juntos, hasta que el viejo termina su función y queda el nuevo, y así se continúa el proyecto. Lo mismo pasó, fíjense ustedes, de alguna manera, con David y Salomón. ¿Se acuerdan ustedes? David era viejo, todavía era el rey, pero ya le proclamó a su hijo como rey. Pues, ¿qué diríamos? Hay dos reyes, hubo dos reyes, y sí. Entonces, fíjense, había el rey David, que estaba viejito, estaba todo lo demás, pero ahí estaba el rey Salomón. De tal manera que se pasaba la sabiduría, digamos así, la experiencia y todo lo demás, caminaban un tiempo juntos hasta que el antiguo ya no podía más y quedaba el nuevo y seguía, tomaba la posta. Que esa es la forma de hacer una transición. Esa es la forma. Y digamos desde el principio, mientras más tiempo juntos se tenga mientras más dura esta transición, digamos, es mejor, no para la persona, para el proyecto, para el pueblo. Exacto. Entonces, fíjense ustedes, aquí se ve que fue muy provechoso que Josué le haya conocido a Moisés 40 años, ¿ya? Y que la transición dure unos cuantos años, ¿ya? Que ya sabía el pueblo, sabía Moisés que él iba a estar adelante, todavía no estaba adelante, pero ya iba junto. Y él veía todo y sabía cómo manejar al pueblo. Y por eso cuando está acá no comete de pronto errores de novato, alguna cosa así. ¿Me explico? Sino que ya sabe, gracias, sino que ya sabe cómo dirigir al pueblo, ¿ya? Y el capítulo 1 precisamente es una buena, digamos, exhortación si se quiere, y dada una buena infundida de ánimo, si se quiere, y de templada de nervios, si se quiere, para Josué, para lo que le venía. Porque aunque no lo crean, una cosa es ser el segundo, aunque se tenga muchas atribuciones, muchas competencias, pero otra cosa es que ya no esté el maestro y le toque a uno enfrentar la vida, ¿ya? Es lo que de pronto algo así, digamos, se puede aprender cuando uno recién se casa. Me ha pasado que cuando uno recién se casa o cuando alguien se independiza, por ejemplo, siempre ahí uno sabe lo que ha sabido, lo que ha sabido significar ser adulto. Porque cuando éramos niños, que era papá tengo hambre, mamá un lápiz, mamá un cuaderno, tengo hambre, que tengo frío, que ya no tengo zapatos, que ya no tengo ropa, que esto, que el otro, que ya no me gusta mi cama, que no sé qué, que no sé cuánto, que ya crecí. Y para nosotros mágicamente aparecí. Diferente fue la dinámica cuando ya éramos de pronto adolescentes jóvenes, que de pronto ya teníamos nuestros ingresos y algo nos comprábamos, alguna cosa así, pero en todo caso la responsabilidad era de papá. Diferente fue cuando ya somos profesionales, ya nos independizamos o nos casamos y ya no hay papá al que decir, tengo hambre. Porque si yo le digo ahorita en mi casa, papá, tengo hambre, me decir, una cosilla. Porque sí dicen los padres, Claro, ¿no es cierto? nunca los hijos se tratan de uno. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero imagínense, está bien, pero digamos, pero en términos normales, digamos, ahora imagínense ya una vez. Pero imagínense que todos los días le diga, papá, no he desayunado, no he almorzado, no he merendado, mañana Ay, también. ¿Me explico? Allá no pega. Tuve la experiencia de caminar cuando muchacho, ¿no? Y con algunos pastores, entre ellos en Rivera, que es el último que está viviendo ahora, que está viejito, ¿no? Y para caminar con personas adultas, con experiencia y todo, no era mayor problema, había problemas grandes en las iglesias. Yo podía acompañarles y todo, pero ellos eran los que solucionaban los problemas y todo, y yo oyendo hablar. Pero cuando ya a mí me asignaron una iglesia, Dios mío, me dio hasta miedo, porque dije, bueno, yo estoy acostumbrado a andar con hermanos mayores, que ellos son el respaldo y todo. Ahora me ponen a mí solito a pastorear una iglesia. Entonces, el enfrentar uno la responsabilidad sin el respaldo de los mayores experimentados, y es un desafío. Y es un desafío así en todas las cosas. Y me llega un momento en donde el que está ahí como garantía, como ayuda, ya no está. Y toca enfrentar la realidad como está. Entonces, por eso es tan importante que alguien esté antes para formarle, darle respaldo, para darle esa posición, a fin de que cometa los menos posibles errores y pueda asumir con responsabilidad ese nuevo cargo. Así es. Entonces,
Fijémonos, ¿no? El asunto este es que aquí estamos, como decíamos, viendo un tema de una transición. Un gran líder ha muerto y entra otro, ¿ya? Que como decíamos, no era tan jovencito, no es que entraba un chico de 25, 30 años, ¿no? Entraba un hombre ya de 60 años, grande. Entraba a dirigir al pueblo y entraba con otra perspectiva, otra misión, otro escenario. ¿Sí? Y todo este libro de Josué, como decía, al menos de esta primera parte, va a tratar de eso, de cómo este líder Josué, ¿cierto? Guiado e inspirado por el Señor, va a dirigir al pueblo a conquistar la tierra. ¿Ya? Y como para anticipar, todo este capítulo, esta primera parte del libro, parecería ser más que una descripción de lo conquistado, digamos, sería el ideal del Señor de conquista, por así decirlo. O sea, no es lo que efectivamente conquistaron, porque como les anticipaba, no conquistaron todo lo que ahí dice, ¿ya? Pero sí corresponde al ideal del Señor de conquista. ¿Sí? Gracias. Ajá. Entonces, fíjense ustedes. Ahora comenzamos entonces. ¿Qué les parece si comenzamos ahora sí con Josué 1? Ahora sí, recién. ¿Sí? Parábola. Como la francesa. Gracias. Exacto. ¿No? Ok, gracias. Bien, entonces podemos comenzar leyendo el primer versículo del libro de Josué y veamos si es que avanzamos un poquito. Ya como les decía, tal vez terminemos la siguiente semana para ahí sí ya seguir de largo el estudio de Josué, ¿ya? Y de paso también terminar la Haftarah. ¿Ok? Entonces dice así, ¿ya? Entonces, a ver si me... Dice, ok. Y fue después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que dijo el Señor a Josué, hijo de Nun, ¿no es cierto? El siervo, el servidor de Moisés, diciendo, ¿y qué le dijo? Entonces, fíjense ustedes aquí interesante, ¿ya? Más allá de toda cosa, lo que hemos dicho es que muere Moisés, ¿no es cierto? Hubo ya el encargo, digamos, de Moisés a Josué, y ahora y para que veamos, el que lleva el hilo conductor de toda la historia del pueblo, ¿quién es? Dios. Es Dios. Porque fíjense, Dios hablaba con Moisés, di al pueblo. Ahora dice Dios, habiendo muerto Moisés, ¿no es cierto? Dice, Aharei Mod Moshe, que después de la muerte de Moisés, se entiende que ahí hubo luto, como dice el capítulo 34, hubo luto, muere Moisés, se acaba el luto, vamos, ¿ya? Entonces fíjense, a mí me encanta precisamente el libro de Josué, porque es práctico. Un tema de qué hacemos del capítulo 2 aquí me encanta porque es un tema de, a ver, Josué, te esfuerzas, te afirmas, no te olvidas de las cosas y de ¿ya? Si podemos resumir así en palabras muy, muy sencillas, concretas del mensaje de Josué, de estos primeros 9 versículos al menos, desde eso. A ver, Josué, te toca, Moisés ya murió, no te olvides de todo, afírmate, ponte fuerte y vamos. Y adelante, ¿ya? Ya no es el tema de, no, si quieres, a ver, dime, Josué, si quieres, o si no, dime quién más podrá. No, ¿quién crees tú? No, no, te toca a vos, te afirmas, te pones firme y vamos. ¿Ya? Y dice, ¿no? Al siervo de Moisés, al servidor de Moisés, y dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y esto es una forma muy fuerte, o sea, imagínense ustedes, no sé, pero dependiendo de cómo se viva el duelo, ¿no sé, de cómo enfrentemos el duelo, pero es muy fuerte recordar precisamente la muerte de alguien cuando fue muy querido, muy cercano, y decirle de frente, fulanito se murió. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que el Señor Jesús, claro, el Señor Yehoshua, le dice Yehoshua, ¿cierto? Le dice, mi siervo Moisés murió. O sea, en pocas palabras, ya olvídate de Luz y no le andes recordando. O sea, en pocas palabras, aquí lo que le estoy diciendo es, no te preguntes qué haría Moisés en estos casos, porque tú ya no eres Moisés. Moisés murió, ¿ya? Ahora pregúntate qué haría Dios, no qué haría Moisés, porque Moisés se equivocó en algún momento, ¿ya? Entonces, fíjese que es muy fuerte, muy, muy, muy dura esta palabra. Y en hebreo dice así, ¿no? Moshe Avi met. O sea, mi siervo Moisés murió, ¿ya? ¿Qué más dice? Pero en este caso no es que haría Dios, sino que haría él. Exactamente, exactamente. Y Dios está guiando la obra del pueblo, ¿no? Y le dice a Josué, mi siervo Moisés murió.
Pero aquí no se acaba la cosa. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Veata cum. Dice, miren, ahora levántate. Dice, ahora, Beata cum ve a ver Eda Yardenas de. Levántate y cruza el Jordán este. ¿Ya está? Fíjense ustedes. Ahora, levántate y cruza el Jordán este, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya está. Esa era la instrucción. ¿Ya? No le dijo, saldrás, levantarás tu mano, todo lo demás. Ya sabes lo que tiene. Moisés ya murió, ahora tienes que tú coger este pueblo. Y me imagino así, ¿no? Este pueblo y nos viéndole Josué a toda la gente. Y se acordará de todo lo que pasó con Amazé, o sea, con todo este pueblo. O sea, todas las cosas que les pasaron, las buenas, las malas, las victorias, las derrotas, todo, las rebeliones, todo. Ya, con este pueblo te toca pasar. ¿Ya? Y tienes que pasar el Jordán. Listo. ¿Qué más le dice? Dice, yo les he entregado, ¿no es cierto? Dice, yo les he entregado, yo les he dado, ¿cierto? Yo, sí, sí, yo les he dado, ¿no es cierto? Dice, todo el lugar que pise la planta de vuestros pies en ella, ¿no es cierto? A ustedes les he dado, ¿no es cierto? Conforme hablé a Moisés, ¿ya? Conforme hablé a Moisés. Ahora fíjense ustedes, ya, de esto hay incluso una canción de la famosa de, ya, que es muy interesante. Vamos adelante sin mirar atrás, ¿ya? Ahora fíjense ustedes. Esto es interesante porque esto es lo que les decía, que tiene que ver con una primera forma de enfrentarnos, digamos, era un protoevangelio, ¿se acuerdan que les decía? Porque fíjense cómo dice, ya, en hebreo la redacción está desde el final hacia adelante, les voy a leer cómo dice, fíjense, todo lugar el cual pise la planta de los pies de ustedes, ¿no es cierto? En el cual pisen la planta de vuestros pies, a ustedes les he dado, conforme lo hablé a Moisés. ¿Ya? Estoy leyendo el versículo 3, Josué 1:3. ¿Sí? Así lo dice. Entonces, fíjense, aquí qué les dice, aquí qué está anunciando. ¿Qué está anunciando? Exacto, lo que les va a decir, ahora todo lo que escucharon de Moisés, ahora ustedes lo van a comenzar a vivir. ¿Ya? Entonces, fíjense, por eso les decía, esto viene siendo un protoevangelio, en lo que nosotros le conocemos, ¿no? De que todo lo que estaba anunciado, ahora se va a cumplir. Y una de las más grandes promesas era la tierra prometida. Entonces, ahora les va a decir, lo que les dije a Moisés no era chiste, ahora les va a tocar a ustedes, pero ahora van a ver cómo se ejecuta, ¿ya? Y dice, fíjense, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Prat, ¿no es cierto? Y toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será el territorio de ustedes. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Y aquí viene el versículo, uno de los versículos, o digamos, de las frases bien conocidas, ¿cierto? Que es del Hazak Behematz, ¿no es cierto? Que estamos en el versículo 6, Josué 1:6, ¿cierto? Dice, esfuérzate y sé valiente, le pone, ¿cierto? Y esta es una de las frases que siempre se recordaba, porque es como que esfuérzate, métele ñeque y sé valiente todavía, o sea, no tengas miedo y lánzate alguna cosa así, ¿no? Y no es tanto eso. Lo que le está llamando en realidad es a ser bastante sobrio, ser firme, porque la palabra ahí dice hazak, y hazak sí es saca fuerza, o sea, no te debilita, o sea, sé fuerte, haz fuerza, ¿ya? Pero la siguiente frase que le ponen como valiente, no es valiente, sino es ematz, que eso significa afirma, ¿ya? Que si ustedes lo quieren, es una forma de decir, sé maduro, ¿ya? Si ustedes quieren ver en qué significa a qué se refiere cuando hablamos de madurez, da esto, kazak be ematz. Esfuérzate y afirma, ¿ya? Que digamos, ahorita pensando en lo del yugo, es eso, está concentrada las dos cuestiones, el esfuerzo del joven y la afirmación, digamos, del viejo. Sí, sí, me explico. Y eso no es otra cosa que madurez. ¿Sí? Y Hazak Behemat. Es con Z, ¿ya? Aquí les pongo en el chat. Hazak Behemat. Sí es. Solo. Hazak Behemat. Así se dice, ¿no?
Hazak Behemat. Dice, entonces no es nada de ser valiente, ¿no? Esfuérzate y afírmate. ¿Sí? Esfuérzate y afírmate. En una palabra, sé maduro. ¿Ya? Y aquí dice, fíjense, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Ya? Otra vez le dices, el 7. Rak hazak be'ematz me'od. Le dice así. Solamente, o sea, o ciertamente, esfuérzate y afírmate mucho. Entonces, fíjense, le dice, esfuérzate, pero más que nada, afírmate mucho. Porque fíjense, no sé si ustedes han pasado los procesos de estos de herencia, de repartición de herencias o de repartición de algo, pero resulta que son los procesos más complicados que se puede dar, ¿ya? Y son bien complicados, incluso dolorosos. Y nosotros seguramente hemos visto cuando muere el papá, la mamá o alguien y deja tierras, deja bienes, es muy complicado. Aún incluso, o sea, lastimosamente entre gente creyente. Es bien complicado el tema de las herencias, porque no falta el que quiere más, el que se siente perjudicado, el que no quiere nada, el que después no quería, después termina queriendo cosas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, y ahí alguien que le toca ser de repartidor, ¿qué carácter tiene que tener? Firme, ¿te das cuenta? O sea, afírmate. Entonces, esfuérzate por un lado y afírmate por el otro. Porque el tema de conquistar, bueno, ahí necesitas esforzarte, pero para repartir necesitas que afirmarte, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y dice otra vez el 7, no solamente Rak Hazak Behematz Meot, dice, ¿no es cierto? Dice, ¿para qué? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda la, perdón, a toda la Torah, ¿no es cierto? Que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, ponen ahí. Para que seas exitoso, sí, en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. Ah, perdón. Ah, sí, Shacal, para que seas, ¿qué sería? No, no es prosperado. Es para que seas entendido, pongamos. ¿Sí? Para que seas entendido, ¿ya? Para que no hagas las cosas, digamos, o sea, sin propósito, ¿ya? A ver, retomemos. El 7 dice, solamente esfuérzate, arriba le había hecho en el 6, retomemos. El 6 le había hecho, esfuérzate y sé valiente para que repartas, ¿de acuerdo? Ahora el 7 le dice, solamente o ciertamente, esfuérzate y afírmate mucho para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a izquierda, ni a derecha ni a izquierda, para que dice ahí, ahí no dice seas prosperado, 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 ahí dice literalmente la palabra es betashkil, dice, leman tashkil bejol asher telech, dice, a fin de que tengas conciencia en todo lo que tú camines. Así dice literalmente. ¿Sí? Es decir, para que tenga conciencia, es decir, no haga lo loco, no haga conforme a su idea, tenga conciencia, conozca cómo se hace, ¿ya? ¿Sí? Tenga conciencia, ¿ya? En hebreo dice así, pone prosperado. De alguna manera sí, pero hay un problema, digamos, con eso, que no está mal, digamos, si es que se le entiende de una manera sana. El problema es que cuando se le entiende con que seas prosperado, algunas personas han degenerado este versículo en tenerle como como que si fuera ¿qué le digo? Una frase mágica. Entonces, tengo que hacer los mandamientos para que me vaya bien, o sea, como que por interés, porque aquí dice que seré prosperado. En todo lo que haga. Exactamente. Ya, pero sí me explico. O sea, algunos cuando leen esto para que seas prosperado, o sea, punto uno no dice así, ¿ya? Es cierto que se le puede entender explicándole, pero si lo dejamos así nomás como prosperado, puede darse a entender algo que no dice, ¿ya? Entonces, si yo le leo así, para que seas prosperado, no ha faltado quien dice, vean hermanos, hasta te conviene seguir los mandamientos. ¿Por qué? Porque aquí dice que vas a ser prosperado. Entonces, quiere que te vaya bien. Ya, entonces no le dicen, deme plata, ¿no? Sino guarda los mandamientos. Entonces no es así, eso no funciona así. ¿Ya? Aquí, por eso les digo, no dice así. Lo que dice aquí es,
Esfuérzate, afírmate para cuidar de hacer, para que hagas muy detenidamente lo que te mandó Moisés y así hagas las cosas con conciencia, las hagas pensando, no las hagas a lo loco. Eso es lo que quiere decir. Obviamente que a partir de ello va a haber éxito, va a salir bien ese propósito, obvio que sí, pero no es eso lo que está diciendo el versículo. El versículo lo que dice es, haz cuando te pones firme y esforzado en cumplir la palabra, vas a ganar conciencia. ¿Sí? De acuerdo. Ok, y dice, ¿no? Dice el 8. Fíjense, sí, y no dice nunca, dice solamente, no se apartará el libro de la Torá esta, ¿no es cierto?, de tu boca, sino que comentarás de ella o en ella de día y de noche, a fin de que, ese, a fin de que vigiles el hacer conforme a lo que esté escrito en ella, porque entonces, ahí sí dice, harás tener éxito, ¿no es cierto?, tu camino, ¿no es cierto? Y también, y ahí dice, y también tendrás otra vez conciencia. Pero se da cuenta, hermano, las dos últimas palabras vienen a ser las dos últimas frases también del anterior, sí, Sí, ¿no? Porque usa el mismo verbo prosperar. sí. Vuelve a aparecer prosperar, pero el asunto es que aquí, fíjense, la primera que le sacan prosperar, esa sí significa tener éxito. ¿Ya? No es la misma que se tradujo arriba como prosperar, es otra. De hecho, la que le tendré que traducir como prosperar es lo que le ponen saldrá bien. Se traducen ahí un poquito mal. Ahora, el asunto, digamos, no está, creo que hay que refinar más bien el asunto de qué entendemos por prosperar, ¿ya? ¿Qué entendemos por prosperar? ¿Cómo debemos entenderlo, más bien dicho, es lo siguiente? Tener éxito, ser próspero, es que todo aquello que comencemos, concluyamos. Eso es éxito. Concluye bien, Se concluye. bien, Sí, o sea, se concluye. muy bien. Claro, sí, sí. Claro, o sea, que se logre el objetivo, quiero decir. Es, ¿Ya? Ese es el asunto. Que todo aquello que se comience, se concluye. bien. ¿Ya? Eso es el estándar de éxito. No es el término material. Exacto, no es cuánto. No es, por ejemplo, que tenga, o sea, no es de éxito la cantidad, que tenga una buena cuenta bancaria, qué sé yo, un montón de casas, bienes. Eso no es de éxito. O que tenga, o no sé, o que sea muy cotizado en mi área profesional. No, no es de eso, no es de éxito. El éxito bíblico es que lo que se comience se termine. Es decir, cuando aquí le dice que seas prosperado, es que si comenzó a repartir, que termine de repartir. Que si Dios le manda a conquistar, conquiste todo. ¿Ya? Y eso precisamente pasa en el libro, como les decía. Al final del libro se dan cuenta que no han conquistado alguna parte, que algunos de las tribus todavía no habían ido a conquistar su tierra. Y Josué, ya un poco mayor, les dice, vean, vayan y qué hacen aquí. Levántense y vayan a conquistar. ¿Ya? Fíjense ustedes, a eso se refiere. Y lo otro que dice, y todo te saldrá bien, esa sí es la misma palabra que arriba han traducido como prosperar, que es que ganes conciencia, ¿ya? Que hagas pensando las cosas. Y el famoso versículo que no sabemos de pronto todos de memoria, ¿cierto? Dice el 9, ¿ya? Y aquí fíjense que en realidad no está, no es una, no es una frase afirmativa, sino es una pregunta. ¿Ya? En hebreo dice, es una pregunta. Dice, exacto, ¿acaso no te he ordenado para que te esfuerces y seas valiente? Así dice. Es una pregunta, dice, Halotzi vitija, hazak behematz. Dice, así dice. Ajá, en hebreo. Acá le ponen como una frase, ¿no? Mira que te mando. No, no dice así. Es una pregunta retórica. ¿Acaso no te dije ya? O sea, ¿acaso no te mandé, no te di la competencia ya para que te esfuerces y te afirmes? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la primera le dice, esfuérzate y afirma, ¿ya? Y cuando llega el 9 le dice, ¿acaso no tienes ya la competencia? ¿Ya? Eso es lo que le dice. ¿Qué más dice? No temas, ¿ya? Dice, altarot, dice, de déjate, sí, básicamente no te paniques, o sea, no te dejes mover, ¿sí? No temas ni desmayas. Y aquí es lo más hermoso, fíjense. ¿El por qué? Imja Hashem Eloheja Bejol Asher Tel. Dice así.
porque contigo está o estará Hashem, tu Dios, en todo lo que camina. Así dice. Entonces, más que en donde quiera que vayas, dice en todo lo que camines. O sea, esto implica movimiento. Y acuérdense que aquí hay una cosa que si le desmenuzamos un poquito, entendemos un poco mejor. Aquí la orden eran dos órdenes. ¿Qué objetivo se había planteado y le había encargado a Josué aquí? De lo que acabamos de leer. ¿Cuáles eran los dos objetivos? Pase y conquista. Pase, no tanto conquiste, que pase y distribuya. Y haga heredad. ¿Se dan cuenta? Entonces, para esos eran como los objetivos macros. Se pase el Jordán y después comienza el tema de la distribución. Para ello, eso implicaba haber conquistado. ¿No es cierto? Fíjense que aquí no le manda a conquistar la tierra. No le dice, yo ya te he dado. ¿Ya? ¿Ya? Como yo ya dije a Moisés que eso es tuyo y eso es tuyo. Ahora tienes que ir a tomar posesión, ¿no? Y después a repartir. ¿Ya? Ahora bien, el asunto es que después, ¿qué les iba a decir? Se me fue. ¿Se me fue? ¿Ah? Ya me olvidé. Se me fue. Ya estoy llegando a esa edad. Sí, no. Sí. No, ya se me fue. Entonces, sí, le dice. No, ya se me fue. Sí, no se preocupe. Exactamente. Ah, ok, ya me acordé. Lo de caminar. Ok, sí. Lo que aquí pasa es que cuando dice, al final le dice, contigo estará en todo aquello que tú camines. Entonces, no significa, porque yo antes le entendí esto de en donde quiera que vayas, es como que si yo me voy a la montaña, si me voy al bosque, si me voy al trabajo, como que en donde quiera que vaya. No, dice en todo aquello en lo que camino, En su vida, en los objetivos que Dios le manda. ¿Sí me explico? Por eso les había preguntado lo de los objetivos. ¿A qué le mandó Josué? ¿A qué le mandó Dios a Josué? Cruza el Jordán y distribuye. En eso se implicaba lo de la conquista. Ahí me quedo. ¿No es cierto? Y cuando le dice a todo aquello que tú camines, ¿a dónde debía caminar? A cruzar el río y a distribuir. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que le estaba diciendo Dios a Josué es lo que se puede intuir sin necesidad de hacer tanto lío. Yo voy a estar contigo, y yo te voy a acompañar, yo soy tu respaldo cuando tú cruces y cuando tú repartas. ¿Ya? Eso es. Y si se quiere, eso es lo más hermoso que cualquier persona que, digamos, Dios le haya puesto delante de una parte de su pueblo pueda tener, que tenga el respaldo del Señor. Que todo lo que haga no sea de su ingenio, sino sea porque Dios está detrás. ¿Ya? Y que todo aquello en lo que la persona emprenda, camine, Dios esté detrás. ¿Ya? Eso es lo más hermoso. También se puede decir que es importantísimo retomar ahora, hacer de conformidad con la voluntad de Dios. Porque ahora se está implementando en las iglesias mucha estrategia humana. Dice, vamos a hacer una reingeniería humana. Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Se emprenden un montón de proyectos y no se los concluyen. Entonces, en el caso de la iglesia, del pueblo de Dios, no es con nuestro ingenio, de acuerdo a lo que Dios ha determinado, y Él camina con nosotros y nos hace. Así es, exacto. Entonces, fíjense, hablando de eso, fíjense ustedes, ahora en redes sociales me ha salido mucho, entre las tantas cosas que de vez en cuando veo, me salen los típicos post de iglesias cristianas y todo aquello, y entre algunas cosas de ellas me salía, por ejemplo, como que tips, como la típica que suelen compartir de los negocios, de una estrategia para ganar más clientes, para fidelizar al cliente, como que alguna cosa así, no sé si han visto, ¿ya? Como que sale, no sé, que tratar de esta manera o en tu pedido incluye tal cosa, o sea, como que les dan estrategias para que vuelva el cliente, ¿ya? Resulta que de ese tipo también comienzan a compartir con respecto de las iglesias. Entonces le dice, esta estrategia nos funcionó a nosotros, y me acuerdo uno, que decía, para que vean cómo es también, pues veamos, ¿no? Y no perdamos de vista que también hay otra realidad. Y les decía algo así como, para fidelizar al nuevo creyente, que no se te vaya, que no se te vaya, eh,
quiero pensar por una buena razón, no tanto por número, pero para que no se vaya la persona, dice, pídele el número de teléfono y pídele a tu líder, agenda con tu líder, no, agenda con tu líder, pídele un tiempo para que le grabe un video personal y le mandas a su red social y le mandas por WhatsApp alguna cosa. Y con eso te aseguramos que va el siguiente domingo. ¿Ya? Para nosotros no suena extraño y a mí también me suena como que extraño, ¿ya? Pero eso me abrió los ojos por un lado de que hay otras realidades a la nuestra. Ya eso es para una iglesia bastante grande, con otra organización y otra realidad y otras cosas. Y también me di cuenta que en realidad es muy extraño comenzar a decir, esta estrategia que funciona, porque es como comenzar a dar como estrategias precisamente humanas, y no tanto pedir la voluntad de Dios. Ya estamos, y es más, cualquier persona puede buscar en el Internet estrategias para tener una iglesia fuerte, alguna clase así, y les aseguro que les sale. ¿Ya? Y les aseguro tal vez que muchas personas procurarán eso, porque es más fácil googlear ahora, ¿cierto? O ver un video de TikTok, ¿ya? Que sentarse a leer la palabra y de pronto tener comunión, alguna cosa así, y estar seguros, más que nada, que aquello a donde nosotros vamos, caminamos, el Señor está detrás, está respaldando. Básicamente eso. Entonces, fíjense que esta parte de Josué es precisamente hermosísima por eso, porque pone ya, como les decía, y si lo vamos como viendo todo, se ve más de panorama completo. Es otro escenario. Ya es un pueblo un poco más maduro, aunque igual se van a equivocar en el futuro, pero es un pueblo más maduro, ¿ya? Y el líder, el que el Señor le ha puesto al frente, digamos, del siervo, el siervo que Dios ha puesto adelante, tiene otra perspectiva y tiene otra preparación. Fíjense, de pronto un poco, y es más, no solo un poco, diferente a la de Moisés, ¿no? Ok. Porque si ahora hagamos una comparación, por ejemplo, la formación de Moisés con la de Josué. Moisés estuvo, como se suele decir, 40 años como egipcio, pues 40 años como pastor, como de pronto suegro de un líder tribal, ¿de acuerdo? Aprendió muchas cosas de ellas y después le tocó desaprender todo eso para aprender a guiar al pueblo de Dios, ¿no es cierto? O sea que, digamos, la experiencia de él como tal fue muy corta a comparación con lo de Josué. Josué tuvo al menos 40 años de escuela, ¿ya? O mínimo 38, por así decirlo, ¿ya? Pero buen tiempo de escuela, ¿ya? Y por eso se ve que aquí nada más hace falta, fíjense ustedes, si lo vemos así, del 2 al 9 hay 8 versículos, ¿ya? De discurso motivacional, si ustedes quieren. Ya, de discurso que le prepara, pues, no motivacional, no es que muevan las emociones, pero que le preparan al Josué para lo que le viene, ¿ya? Y lo que me encanta de Josué es lo que sí, cómo él responde. Cuando al Señor a Josué le dice una tarea, tienes que cruzar, yo estoy contigo y vas a distribuir la tierra. Josué no se pone ahí a preguntarle, Señor, ¿y era por qué a mí podré? Y ahora yo como si esto, ¿cómo se hace? ¿No? Porque, por ejemplo, yo les cuento a veces de lo que a mí me toca hacer, que son más o menos cosas complicadas, digamos, y me he dado cuenta que no es algo que es tan sencillo dentro de mi profesión. Claro, ya cuando me pusieron a hacer las cosas más serias, yo sí dije, Diosito, y ahora esto, ¿con qué se come? Porque es que esto, en realidad, lo que uno hace, pues no le dan en el universo. A eso no le dan. Y seguramente es lo que nos pasó a todas nuestras profesiones. Una cosa es lo que nos daban en el colegio, en la universidad, y otra cosa es lo que nos tocó hacer ya en la práctica, ¿no? Y en la vida, y esto, Diosito, ¿cómo se hace? ¿En qué, dónde consulto? ¿No? Entonces, lo interesante es que aquí, fíjense, Josué no estuvo rastrabillando, no estuvo pataleando ahí. Dios le dio, porque fíjense, eso es lo que se gana con 40 años de experiencia. ¿Ya? No era un novato, es lo que quiero decir. O sea, porque si a un jovencito, le hubieran puesto esto, hubiera estado con el tema de, y ahora ver grupo de consejos, verán, resulta que el consejo de ancianos, de alguna cosa así, no, o a los amigos, qué sé yo, verán, el Señor me dijo esto, ¿qué será de hacer? ¿Qué opino? Opiniones, democracia, levanten la mano, ¿qué hacemos? ¿Ya? No, fíjense lo que hace el Josué. Dice, ¿no? Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, entonces directo, entonces la orden estaba ahí, Josué no se planteó dos cosas, o sea, me encanta esa forma de cómo es Josué, es muy práctico. Ya les digo, no estaba con el tema de será, no será. Hay que cruzar, Dios nos respalda, es lo que necesitamos, nos fuimos. Acuérdense que también Josué fue de los espías
que fue con esa mentalidad. El Señor nos dio, vamos, conquistemos, o sea, no hay lío. No hay lío, vamos. Ya, esto había que hacer 40 años atrás, les hubiera dicho él. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, fíjense, él les dice, pasen por el medio del campamento y manden al pueblo diciendo, prepárense comida porque dentro de 3 días pasan el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios les da posesión. Fíjense ustedes. Ahora, no sé ustedes, pero organizar un viaje es algo complicado, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, cuánto tiempo a veces se planea un viaje, especialmente si es que es en vuelo, que el vuelo esté lo económico, que el mejor día, que el clima, que aquello, que de pronto haya una actividad interesante, un montón de cosas. Ahora, fíjense ustedes, Josué lo estuvo viendo, pero bueno, en 3 días el clima estará bueno, no sé, ojalá no llueva, bueno, y si llueve llevarán paraguas. No, lo que estuvo es, en 3 días, pásenlo todos diciendo, no lo estoy preguntando si quieren, ¿ya? En 3 días están todos listos, ¿ya? Entonces, ahora, no sé ustedes, pero fíjense lo que es complicado a veces para organizar un viaje, ¿ya? Salimos a las 7, la típica, ¿no? Salimos a las 7, pues no falta el que a las 6:30 recién se está despertando, dice, no, no, ya estoy, ya solo me baño y salgo, alguna cosa así. Entonces, fíjense, o sea, la calidad organizativa que Dios le dio a Josué, ¿ya? 3 días, pasen a todo diciendo, no le estoy preguntando, ya les digo, o sea, no estaba pidiendo la opinión. Hermanos, verán, Dios nos dio la orden de que crucemos, si nos respalda. ¿En qué tiempo estaremos listos? ¿Creen ustedes que será un tiempo prudente 5 días o mejor 7? O mejor 3, no mucho está 3, o 4. No, alguien dice, no, no, no. En 3 días nos vamos y listo, pasen la voz. No digamos no, la única forma de discipular que Dios hace enseñar tu palabra es a través de Ajá, el Señor Jesús cuando le encontró como es cuando le dio a Saqueo arriba, exacto. no le dijo ten la bondad de bajar, bájate y hoy voy a comer en tu casa. Bájate que tu casa Cuando yo le voy. encontró a Mateo publicano que estaba cobrando los impuestos, no le dijo, vea, tienes tiempito para compensar algo. Le dijo, Mateo, sigue. Punto. Esa es la forma de formar. Ujú. No es, tiene tiempo, puede, está dispuesto, no. La forma, la manera como Dios llama y utiliza a su pueblo es así. Así es. Porque con Dios no se discute, Ujú. a Dios se le Exacto, obedece. exacto. Pero ahí, Entender la obediencia a Dios, ajá, eso es el desafío de uno. Por eso dice el Señor, como es, alégrese, glorifíquese, no orgullezcas el que me puede entender. que me conozca, exactamente. Ahora, ahí vale nada más hacer una pequeña ajuste de tuerca, ¿no? Porque puede ser, y esto puede que incluso en algunos casos se puede malentender, pensar que hace falta autoritarismo, ¿no? O sea, nos vamos, no le estoy pidiendo su opinión. No, sino que esta forma de gobierno, si se quiere, de organización, por decirlo así, funciona en el presupuesto de Josué. Es decir, que Dios le haya dado una orden y que Dios le haya dado el respaldo. Ahí funciona. O sea, en pocas palabras, cuando Dios dio ya lo que hay que hacer, no cabe ya la voluntad humana. Y hay otro punto que es fundamental y que está en el capítulo 34 de, digamos, de Deuteronomio, ¿no? Ujú. Capítulo 34, versículo 9, ahí dice así, y Josué, hijo de Nun, pues lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Exactamente. Eso significa que cuando hay una persona que tiene la aprobación de Dios, el llamado de Dios, no necesita ser autoritario, militar, ni nada. Ujú. La gente solita se sujeta porque tiene el respaldo de Dios. Así es. Sí, sí. Y siempre me acuerdo de lo que alguna vez enseñaba el Juanquita, se acuerdan acerca del tema de la sujeción. Que la sujeción solamente se entiende cuando están en movimiento. Porque si un bus no arranca, ¿para qué me tengo? ¿Se acuerdan que decía eso? ¿Ya? Y ahora se entiende aquí. ¿Cierto? Si el bus está parado, ¿para qué ¿Para qué me sujeto? En cambio, si el bus ya arranca, ahí sí agarras.
¿Ya? Entonces, fíjense, o sea, mucho de la sujeción se entiende porque estamos caminando, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí el pueblo se sujetaba porque había una orden que no venía de la idea de Josué, sino de la idea del Señor dada por Moisés, seguía la línea, entonces había que caminar y vamos, ¿sí? Entonces, por eso les digo, a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención cómo es que piensa, cómo es que actúa Josué. El Señor le dice al poco tiempo, así inmediatamente, llame al pueblo, en 3 días nos vamos. Listo, ¿ya? Fíjense ustedes. ¿Qué más dice? Dice el 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, lo que comentábamos, ¿se acuerdan? Diciendo, acuérdense de la palabra de Moisés, siervo del Señor, que les mandó diciendo, el Señor vuestro Dios les ha dado reposo y les ha dado vuestra tierra. Sus mujeres, sus niños y sus ganados quedarán en la tierra que Moisés les ha dado este lado del Jordán, pero ustedes, todos los valientes y fuertes, pasan armados delante de vuestros hermanos y les ayudarán hasta tanto que el Señor haya dado reposo a vuestros hermanos como a ustedes, y que ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da, y después volverán ustedes a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, les ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entrarán en la posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente el Señor es tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sea valiente, y sea valiente. Y Hazak Bemat. Esfuérzate y afirma. Entonces, fíjense, esto es hermoso porque también nos da, digamos, una doble perspectiva. A veces se piensa, y es lo que hablaba mi papá también, a veces se piensa que cuando, que digamos, para la organización del pueblo es suficiente, digamos, es solamente, o digamos, o lo que se debe procurar solamente es como que el que Dios ponga al frente tenga el respaldo de Dios, pero no, también hace falta esto de acá, que el pueblo también, obviamente, guiados por el Señor, digan, a ti te hacemos caso, ¿ya? Digamos, es interesante como aquí pasa esto con Josué, porque imagínense ustedes, que el Dios les decía, sí, contigo es, esfuérzate, tal, y el pueblo decía, no sé, te desconocemos, ya, no, no nos convences. Exactamente lo que le pasó. Exacto. Y le ves, no te le buscas. Aquí te manda una carta, pero coge y rebotaba en el brasero. Ujú. No hace nada. Exacto, porque tenían sus propios consejeros y todo. Entonces, fíjense ustedes, es importante y ahí la cosa camina. Cuando ya les digo, cuando hay un objetivo, Dios lo pone adelante, se camina en ese sentido y tanto Dios como la gente, digamos, en general, están comprometidas con eso. Y ahí camina la cosa, ¿ya? Y fíjense, como les digo una vez más, este es otro escenario y digamos así, por así decirlo, parecería que nosotros como hermanos de aquí, como grupo, como congregación, parecería que hemos pasado también alguna especie de otro escenario, no sé si se han dado cuenta, porque ya no somos esos hermanos que nos reuníamos por, digamos así, solamente para las fiestas, ¿se acuerdan cómo hacíamos algunos años? O que de pronto nos sentábamos mayormente a escuchar a alguien y lo que sea que digan amén está bonito y ya está. Fíjense ustedes, y es lo que yo mismo, el Señor me ha hecho entender, y es que de alguna manera todos tenemos que participar, por eso es que el énfasis ha sido que quién comparte la parasha. ¿Y se acuerdan cómo comenzamos? ¿Se acuerdan? Que un año o 2 años creo que, bueno, Dios mismo me llevó a eso, a yo jalarme todito el estudio, 3 horas hablando y todo lo demás, perdón si fue aburrido. Y después del siguiente año que compartan, ¿se acuerdan cómo lo hicimos? Cada uno compartía una porcioncita de la parasha, ¿de acuerdo? Y después del siguiente año, el último, fue una parte ya digamos, ya la Haftarah completa, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense igual, y yo quisiera de pronto invitarles a cada uno de ustedes que hagamos una introspección, digamos, una reflexión de cada uno de nosotros, de cómo el Señor nos ha tratado en este último tiempo. Ahora que estamos a propósito justo a puertas de comenzar un nuevo libro y de pronto de avanzar a partir de las Haftarah, ¿no es cierto? Del Pentateuco y demás. Fíjense cómo éramos hace unos 4 años, 3 años, cuando el Señor nos haya traído, cuando el Señor nos haya traído. Yo les puedo hablar por mí.
Hace 7 años que el Señor me trajo, justamente como les comentaba. En el Yom Teruah del 2016 fue que les conocí a muchos de ustedes. Y pues de ahí acá, pues el Señor ha tratado mucho conmigo. ¿Sí? Hace 7 años no tenía esposa, ahora bendito Dios ya la tengo. Hubiera soñado hace 7 años el tenerles en lo que puedo llamar mi casa, ¿ya? El tener algo de Zoom, el poder ver, digamos, vernos un poco más consolidados, ¿ya? Y más que nada, vernos no solo como digamos, como lo que se suele procurar o lo que se suele terminar haciendo en las congregaciones, que uno hable y los demás escuchen, aplauden y nos vamos, ¿no? Sino que de alguna manera todos hemos participado, todos hemos estado ahí, estemos, o sea, procurar que participemos, que todos estudiemos, saber que Dios nos habla a todos, que estamos ahí, que entendamos, que nos construyamos juntos, que nos preocupemos cada vez más del uno del otro. De eso se trata. ¿Sí? Fíjense que el Señor nos ha traído en estos años, que como se habrán dado cuenta, tal vez no hemos, como se dice, no crecido un montón. Antes éramos 10, ahora somos 100. En realidad no. Pero fíjense cuánto el Señor nos ha hecho crecer a cada uno de nosotros, como el Señor hemos visto el crecimiento. Ustedes seguramente lo han visto en mí, yo lo he visto en ustedes, como el Señor ha tratado con cada uno de ustedes. Yo me acuerdo de muchos hermanos que de pronto les costaba presentarse, ¿ya? Ahora, como Dios les habla y comparten la palabra con soltura, de pronto hermanos que en su momento no se les explicaba o no se les identificaba la voz y demás, ahora que comparten y lo hacen con soltura, cuando comparten testimonios de lo que el Señor hace en sus trabajos, estudios y demás. Pues eso es hermosísimo, ¿ya? Eso es hermosísimo y lo que les diría es, ahora, para todos nosotros el mensaje es eso, Hazak Behematz. Ahora esforcémonos y afirmémonos, porque lo que se viene también es interesante, ¿ya? Entonces, fíjense, y seguramente, digamos así, nosotros estamos, no les digo ya pasando otra etapa, no necesariamente, ¿ya? Algunas dinámicas seguirán, obviamente, pero lo que quiero decir es, siempre estemos pendientes y digamos, ahora siento al menos espiritualmente que ha habido un cambio, algo cambió, no sé en qué, ¿ya? Pero algo cambió. Y lo que sí veo es que estamos en otra etapa. Y viendo con otros, digamos, viendo la experiencia de otras congregaciones, he visto que el Señor nos ha conseguido, ha sido muy cuidadoso con nosotros, de concedernos una instrucción, digamos, bastante fuerte, bastante sostenida y reiterativa, digamos, que nos concede lo que hablábamos hace un tiempo, una buena base para sobre ello poder construir, ¿sí? De tal manera que venga lo que venga en este país, en este mundo, de lo que hemos aprendido hasta hoy, digamos, no nos movamos, ¿sí? De lo que hemos aprendido hasta hoy, no nos movamos. Y que lo que sigamos, lo que el Señor nos permita seguir haciendo en adelante, sea como dice el apóstol Pablo, sea con piedras preciosas, con metales preciosos y todo lo demás, que cuando venga el tiempo de la dificultad, eso aguante, ¿sí? Y lo mismo podamos hacer de manera personal, en nuestras familias y demás, ¿sí? Y que ya les digo, que podamos estar digamos, tomar de alguna manera esta formación que tiene Josué, de ya no ser una persona que está con perspectiva del desierto, aquí nomás, el Señor me da mi maná, yo estoy tranquilo, digamos, sino que viendo ya otra perspectiva, viendo madurado, viendo crecido, podemos dar el siguiente paso, ¿sí? O sea, ya no solo somos, ya no nos consideramos, digamos así, netamente estudiantes, así novatos, primerizos, digamos, solamente, sino que también asumamos lo que el Señor también ya nos ha dado, los años de experiencia que tenemos, los conocimientos que tenemos, y según eso vayamos tomando también un poco más, digamos, de responsabilidad con la palabra, con el estudio, quiero decir, que no sea el tema de, 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 de lo que por a veces, muchas veces se lucha, ¿no? El tema de hermano leerá, hermano orará, hermano, ese tipo de cosas, sino que realmente seamos bastante más responsables en lo que ya nos corresponde. Que no nos olvidemos del prójimo, que no nos olvidemos de estar pendientes entre nosotros de la oración, de la intercesión por unos los otros, la lectura de la palabra, el estudio y todo lo que los apóstoles recomiendan. Que no nos olvidemos de eso y que sobre eso sigamos edificando. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, con esto de Josué, creo que hemos terminado la captara de hoy y en un ratito ya después de la grabación les comento lo que el Señor me ha estado guiando para comentarles de cómo poder seguir con lo que está. ¿Sí? Eso. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. ¿Podemos terminar? A mí me quedó una inquietud de Ujú.
no fue. Perdón, 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que está en la planta de vuestros pies. Entonces me preguntaba, como ellos no terminaron esta separación, la música, lugares donde ellos fueron, ellos son los que la tomaron. En todo lugar donde ellos hicieron esta separación, se entregó a Sí, sí. todo estaba disponible de aquí a acá, de aquí a acá, no todo ese, Vaya, pero si algún lado no fueron, solo porque no fueron, que no lo exactamente. tomaron. Porque de pronto les ganó, como pasó con los gabaonitas que fueron engañados, les ganó, o por otro que les dio miedo también, porque también hubo chance que les daba miedo y no iban, o que les impresionó su riqueza, su poder, alguna cosa, o les dio pereza también. Les dio pereza también. Que haber estado todo dispuesto para que al mando de José tomaran toda la tierra, Ujú, pero porque fue tanto que pareció, ujú. Así, exactamente. Eso, Dios mediante, será lo que nos espere con el libro de Josué también. Un montón de cosas interesantes. Bendito Dios.